Southwestern Seminary combina la educación teológica con la capacitación para el ministerio en el mundo real y con títulos disponibles en línea. Southwestern Seminary está listo para brindarle la capacitación que necesita para vivir su llamado. Obtén más información en swbts.edu/español. Bienvenidas una vez más a tu podcast de la Biblia a la vida. Patricia, tú estás aquí conmigo y estamos sentadas diferentes. Cerquita, una al lado de la otra. Y hoy tengo un sabor agridulce. Un pesar. Un agridulce aquí en mi corazón, porque cuando estamos así sentadas es porque estamos respondiendo las preguntas que ustedes nos envían. Ahí está el dulce del agrio. Exacto. Porque me gusta. A mí me gusta, yo no sé si a ti te gusta. Sí, claro, yo creo que sí que te gusta. Es saber que estas son preguntas de ustedes y que nosotras ahora vamos a interactuar y vas a sentir que estamos hablando contigo directamente porque, ay, yo hice esa pregunta. Exacto, esa fui yo. O yo tenía esa misma pregunta. También eso puede pasar. Y el agrio es porque significa que de esta temporada, si Dios quiere, habrán más temporadas. Exacto. De esta temporada es nuestro último episodio y hacemos una pausa siempre para orar, descansar, buscar nuevos materiales y ver si Dios nos permite entregarle un mejor contenido. Claro. Un mejor contenido, no es que te sea malo. Claro, no, sino pero que uno siempre puede, de gloria todo puede gloria. mejorar. Exactamente. Exacto, debería ser así. Y entonces, le damos un break a la gente también, un descanso, para que nos extrañen de verdad. Se digan, cansan. ya vuelven, y nos digan, ¿y cuándo es que se va a acabar este podcast? Sí, ellas dicen que no se cansan, pero se cansan. Digan la verdad. Sean honestas. Sean honestas. Pero bueno, se cansen o no se cansen. Aquí vamos. Este es nuestro último episodio de esta temporada número no sé cuál. No sé porque cuál. Ya ni sé qué temporada estamos. La quinta. La quinta, la ¿Cómo 5. llegamos a esa conclusión? Bueno, el videógrafo, el que nos está ayudando a grabar, nos ayudó con esa información. Nuestra quinta temporada de la Biblia a la vida. Así es. Entonces, Charvela, vamos a lo que vinimos. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Yo soy la primera. Lo siento. Vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. Charvela, alguien nos preguntó, una mujer nos preguntó, ¿qué puedo hacer cuando un pastor, asumo que es su pastor, ¿verdad? No quiere prepararse y saca todas sus prédicas de internet? Puede ser su pastor, puede ser ella, esposa de pastor. Puede ser ella ve a su esposo sacando. También. Sí, puede ser. No sabemos su contexto, pero todo es posible. Pero sí, sucede. ¿Qué hacer? Bueno, orar primero, porque claro, quien cambia y da convicción es el Señor. Mi suegra siempre dice, hacemos más orando que hablando. Entonces, primero orar para que el Señor traiga claridad, quizás traiga orden a la vida de ese pastor que está sirviendo y él pueda sacar el tiempo para verdaderamente preparar un sermón de la manera que corresponde. Mira lo que pasa cuando alguien hace un copy-paste, dicen, ¿verdad? Porque si saco algo que ya otro predicó, es básicamente copiando la idea de otro. Lo primero que pasa es que mi corazón no ha sido trabajado en eso que estoy preparando. Yo no he meditado, yo no he orado, yo no he interactuado con el texto. Y yo estaré entregando ideas de otro y no ideas mías y de lo que Dios pone en mi corazón y de cómo yo apliqué ese versículo o esa porción a mi vida y cómo yo puedo entregarla de una forma más fidedigna y vivencial, que eso es súper importante. Entonces, Patricia, en ese sentido, hay un dicho que dice que como va el líder, va el pueblo. Probablemente en esa congregación estén todavía digiriendo leche y no estén comiendo comida sólida, como dice Pablo, porque dependiendo de lo que ese pastor entregue, así va a estar comiendo el pueblo. Entonces, ora por ese pastor. Creo que también, si tienes evidencia de que es un sermón copiado, yo iría a hablar con él, pero no con un tono de culpa, exigencia, acusación, sino con palabras de estímulo, palabras de decirle, yo creo que tú puedes hacerlo, porque puede pasar, Patricia, que ese pastor entienda que no tiene la capacidad de preparar un sermón como quizás hasta se compare con otros predicadores y diga, yo quiero predicar como fulano, así que voy a tomar su prédica y la voy a exponer. Entonces, ve con palabras de estimulación, ofrécele incluso ayuda en algo que le está quitando tiempo. Como congregación, exactamente. O sea,
Quizás es un pastor que tiene niños pequeños en la casa. Correcto. Y tú puedes ayudarla a quizás sacar los niños esa tarde, o no sé, hay múltiples formas, me encanta cómo tú hablas de esa actitud del corazón, o sea, de ir con humildad, claro. Buscando su bien, porque ese pastor es tu hermano en Cristo. Y está sirviéndote, por más que sea que quizás no lo está sirviendo de la forma que tú esperas. Exacto. Es una persona que que ha dedicado su vida al ministerio y está buscando servirte. Así que estimúlalo, ora por él, estimúlalo y espera en el Señor. Amén. Pues voy yo a ti ahora. Segunda pregunta. Dice Dígame. así: ¿cómo ayudar a una hermana en Cristo que sufre maltrato físico por parte de su esposo? Esa es una pregunta que de alguna manera siempre está presente. Sí. Y cada vez que la veo me causa tristeza en mi corazón saber que hay muchas mujeres viviendo esta realidad. Ay, sí. Mujeres viviendo un matrimonio donde son maltratadas de alguna manera por sus esposos. Y si tú como amiga te toca la experiencia de saber, genuinamente saber, eso es importante, no que tú supones, sino que ya tú genuinamente sabes que tu amiga está siendo maltratada, quizás ella te lo confesó, quizás tú misma lo has visto. Tú necesitas, y esto, mira, puede parecer una muletilla, pero es una realidad que si la aplicáramos más, nuestras vidas fueran diferentes, y es la oración. Charvela la mencionaba en la pregunta anterior, yo te la traigo aquí como una de las primeras cosas que tú deberías estar haciendo continuamente, orando por esa amiga en todo tiempo. Ahora, no solamente orar, porque esta amiga está en una situación de riesgo, donde su vida está corriendo peligro, y si tú te quedas solamente orando y no haces nada por ella, no estás sirviéndola de la mejor manera. Entonces yo te animo a que ores, a que hables con ella y le ayudes a ver y entender que Dios no quiere eso para ella. Porque hay muchas mujeres que tienen el entendimiento incorrecto de que como la Biblia me llama a someterme, yo me tengo que quedar ahí y aguantar todo lo que mi esposo quiera hacer de manera pecaminosa, porque eso es sumisión. Y eso no es sumisión al marido. La Biblia no te llama a que tú aguantes maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual, verbal, cualquier tipo de maltrato. Tú no estás llamada a eso. Eso no es sumisión. Entonces, como amiga, ayúdala a ella a entender esa realidad. Que eso no es lo que la Biblia la está llamando, y anímala a salir de su casa, porque en medio de una situación de abuso, esa mujer necesita salir de la casa, y luego vemos qué hacemos, ¿verdad? Luego vemos la consejería, luego vemos todos los pasos que hay que dar, pero de primera instancia, esa es una mujer que tiene que salir de ahí. Y tú como amiga que Dios te ha puesto en medio de esta situación, ha sido orquestado por Dios, tú puedes ayudarla, no solamente a decirle qué hacer, también ayúdala. Sí, tiene que salir de la casa. ¿Dónde va? Ábrele las puertas de tu casa. Quizás una mamá con niños y no sabe qué hacer, no se atreve a salir porque no tiene dónde ir. Bueno, pues tú, en la manera en la que puedas hacerlo, ayúdala a eso. Y otra cosa más, si quizás ella no te quiere escuchar, te dice que no, te dice que yo no lo voy a hacer, que yo me voy a quedar ahí, yo voy a seguir esperando, yo te animaría a que tú hablaras con alguno de tus pastores o tu pastor, y luego de tú haber hablado con ella y ella no acceder a eso, decirle, mira, yo hablé con ella, esta mujer que es parte de esta congregación está pasando esto y esto y esto, necesitamos ayudarla porque su vida está en peligro, y entonces permite ahí que ya ese pastor que tiene más experiencia y el liderazgo espiritual pueda intervenir en la ayuda de esta mujer. No sé si tú quieres agregar algo más. Por lo que vemos en estos días, muchos casos de abuso físico tienen el potencial de convertirse en muerte, en asesinato. Entonces es algo peligroso. La vida está en peligro, y eso es algo que debe ser preservado y cuidado. A un pastor o amigos que la lleven a ella a intervenirla. Tú decías de ofrecerle tu casa, quizá puedan reunirse un grupo de familias y poderla ayudar financieramente para que ella salga por un tiempo, proveerle un trabajo, porque a veces muchas mujeres por el miedo a que no puedo salir porque no sé cómo me voy a sostener sola. No tengo cómo proveer. Yo no trabajo, no fui formada, yo no tengo la provisión, yo dependo de este hombre. Pero si ella encuentra en la familia de la fe y en su familia también, que quizás a veces ni lo saben la familia, que tú puedas dar esa voz de alerta y se idee un plan que le ayude a ella a sentirse segura de ese paso que va a dar. Y no la abandones. Si ya tú sabes esto, si ya tú te enteraste de esto, no dejes a tu amiga sola, porque ella necesita tu ayuda. Pídele al Señor sabiduría. Yo oro que Dios te dé sabiduría, te dé gracia, te dé verdad, te abra camino para tú poder servir a esta mujer que está en una situación difícil ahora mismo. Charvela, otra pregunta que te tengo aquí.
Dice aquí esta amiga, ¿por qué siento que mi relación con mi esposo cambió tras la llegada de mis hijos? Ay, sí. Mire, a ver, ¿qué usted va a responder ahí? Dígase. Respóndela tú. No, esa te toca a ti, esa te toca, Ay, dila tú. habíamos hablado ya, no venga. No, mira, a mí me gustaría saber un poquito más qué esa hermana se refiere cuando dice que mi relación cambió, porque de plano la interacción familiar con los hijos cambia. Porque yo recuerdo que antes de que mis hijos nacieran, yo los sábados me levantaba tarde, ¿verdad? Ay, sí. No había trabajo. Dormir. Pero ya no. Entonces ya nuestra relación de dormida cambió. Entonces, no, la verdad que hubiese querido más información, pero vamos a dividir esto. Por un lado, es una realidad que la dinámica familiar cambia y por ende, quizás si antes sacábamos un día a la semana para compartir yo y mi esposo, quizás con los niños chiquitos, si no hay ayuda, si no hay alguien que se pueda quedar con ellos, probablemente esa cita amorosa que hacíamos, ¿verdad? Esa cita romántica semanal o quincenal ya no se esté dando porque no tenemos los recursos, ya hay un miembro más en la familia que ha venido a cambiar la dinámica para bien porque tiene sus bendiciones. También tenemos que revisar, por otro lado, el estrés que ha traído esa nueva criatura o esos hijos en la etapa en la que estén. Oye, Patricia, un niño de meses que llora, que nos pone a madrugar a nosotras, que se enferma, que le duele el oído, que tiene cólicos. Todo eso trae una irritación natural, ojalá y podamos maduramente manejar todas esas emociones, pero trae un cansancio que de una forma u otra deteriora un poco la interacción que había antes de que los hijos nacieran. Entonces eso es algo normal que pasa, lo que tenemos es que cuidarlo y tratar de sacar ese tiempo importante de pareja, de hablar con mi esposo, de buscar la forma de organizarnos en la casa para que podamos descansar, que nos podamos distribuir las tareas, que pidamos ayuda, incluso a veces queremos hacerlo todos nosotras, que seamos más flexibles con el orden. Yo siento que hay madres a veces que si la casa no está nítida, perfecta de revista, no se puede estar, pero los hijos traen un caos, pero traen bendición también. Entonces revisar si esas cosas naturales se pueden como acomodar en la vida de pareja. Pero lo más importante es que si tú sientes que hay un cambio significativo, que tú te sientes a hablar con tu esposo y de no darse esa conversación de forma fructífera, que él pueda abrirse y decirte qué necesita, qué quiere, que tú le digas también tus expectativas, que ustedes busquen consejo. Porque se supone que aún con los hijos, toda relación matrimonial tiene que ser satisfactoria. Tú sabes, nosotros fuimos creados para glorificar al Señor y el Señor en la relación de matrimonio, su idea es que nosotras con nuestros esposos seamos felices y nos satisfagamos el uno al otro. ¿Tú crees que se dice así? Yo creo que sí. Bueno, que así. que estemos satisfechos, esa es la idea. y que podamos traer gozo. Yo no sé si tú quieras agregar. Sí, mira, algo que yo he podido ver es que nosotras como mujeres y como mamá a veces tenemos esa tendencia de cambiar el orden de las prioridades y a veces poner a los hijos como prioridad por encima del esposo. Sí. Entonces yo te animaría, no sabemos exactamente cuál es tu caso, como mencionaba Charbel al principio, pero yo te animaría a examinar tu corazón y a que tú puedas ver si quizás tú has estado poniendo tú misma a tus hijos por encima de tu esposo. Claro. Invirtiendo todo tu tiempo en tus hijos, toda tu conversación en base a tus hijos, todo lo que estás pensando en cuanto a los hijos, porque eso puede ser un factor que te haga sentir que estás lejos de tu esposo porque genuinamente lo estás. Claro. Entonces recuerda que tu matrimonio es una prioridad por encima de los hijos y cuando tu matrimonio está bien, entonces tu crianza es mucho mejor, tu relación con tus hijos es mucho mejor. Ellos lo ven. Entonces, definitivamente, entonces te animo como a examinar esa parte de tu corazón sabiendo que hay esperanza, claro que sí. Porque todas esas cosas uno la ve, pero la ve a través de los lentes del evangelio, no con una mentalidad fatalista de que bueno, ni modo, ya no hay de otra, se dañó esto, no. Porque en Cristo tenemos esa esperanza de redención de cada una de nuestras circunstancias. Entonces, así te animo a evaluarte. Y no dejar eso, Patricia, para cuando los niños crezcan. Claro. Porque se va acumulando una serie de heridas. Y nos vamos distanciando. Lejanía. Entonces, bueno, cuando el niño ya, o el joven tiene ya 18 y
y es independiente, yo estoy viviendo ya 15 años y está independiente. Entonces ahora me quedo yo con mi esposo y no tenemos y no hay una relación. Exacto. Entonces desde ya comenzar a trabajar, porque va a venir el día donde ellos se van a ir de la casa y con quien tú te quedas es con tu esposo, con quien deberías quedar. Exactamente. Pregunta para ti, Patricia. Pregunta a esta hermana, una muy buena pregunta. ¿Cómo debe lucir una amistad con el sexo opuesto? Mira, él es una pregunta bien general y por eso como que voy a responderla de dos formas. Yo creo que hay un aspecto que es general, tanto para aquellas que están solteras como para aquellas que están casadas, ¿verdad? Sí. Y este aspecto general es que esa amistad debe ser una donde no haya ningún tipo de inmoralidad. Tanto en mi conversación, tanto en el aspecto físico, ya sea que tú seas soltera y sean tus amigos, o ya sea que tú seas una mujer casada y sean amigos en común, eso es algo que no debe estar presente en ningún sentido. Pero hay un aspecto donde las cosas cambian. Ya sea que estés soltera o que estés casada. Porque, por ejemplo, una mujer que está soltera y que tiene amistades con el sexo opuesto no tiene nada de malo, como que tengan conversaciones, quizás ese amigo, yo hablo con él, compartimos cosas, me viene a buscar, yo lo acompaño a tal sitio. Y si tú estás soltera, no hay un problema con eso, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo, a menos otra vez que no esté pasando algo indebido, algo que no debería ser bíblicamente incorrecto, que ya eso es otra cosa. Pero si tú estás casada, los límites son diferentes y los límites son aún mayores porque una mujer que tiene a su esposo no debería estar en conversaciones frecuentes, por ejemplo, con un amigo. No debería existir tampoco tal cosa como ese es mi amigo y punto. O sea, como mi amigo personal, pero un amigo que no tiene nada que ver con mi esposo, uno que ni siquiera es amigo de mi esposo tampoco, pero sí es mi propio amigo y yo hablo con él y compartimos. Dentro de un matrimonio esa dinámica no debe darse. Usualmente lo que sucede en los matrimonios es que los amigos son amigos como en común. Claro. Mi amigo es amigo de mi esposo, mi amiga es amiga de mi esposo y como que se da dentro de esa propia dinámica, pero hay límites que deben haber en cuanto a conversación, ya sea por mensaje, ya sea presencial. Entonces eso es algo que tú debes cuidar mucho. Y otra vez, obsérvalo dependiendo de el estado en el que te encuentres, ya sea soltera o casada, tomando en cuenta cosas generales que deben caracterizar ese tipo de relación y cosas específicas dependiendo también de en qué momento y etapa de tu vida tú estás ahora mismo. Yo soy amiga de Patricia y de Jairo. Exacto. Pero mi amistad con Jairo, tu esposo, es a través de Patricia. Exacto. Hablamos por chat, tenemos incluso un chat nosotros en conjunto. Y todo lo que queremos decir es lo más sano, porque así dice es. la Biblia que el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Y en ese sentido, Charvela, no es lo mismo, por ejemplo, tú hagas una pregunta puntual en algún momento, varios momentos determinados, a que tú entres en una conversación continua, en un hablar continuo, donde quizás no estamos compartiendo nada malo en sí mismo, pero se da y se genera una conversación tan frecuente que no es sano en esas amistades cuando ya tú estás casada. Y ya tú tienes tu esposo. Entonces, eso es lo que pudiéramos agregar en ese sentido. Súper. Charvela, te voy a hacer a ti una preguntita que dice, una amiga dice, ¿cómo puedo aconsejar a una amiga que idolatra a su esposo? Wow. Fíjate, eso es muy común. Porque parece que es un esposo maravilloso. Si no fuera bueno. Eso tiene el esposo, ¿verdad? Eso tiene algo de bueno y que parece que es muy bueno, porque si lo idolatra, porque el hombre no, pero obviamente nosotras sabemos por todo incluso hicimos en esta misma temporada hicimos algo de los ídolos. Sobre la idolatría. Así que te animamos, si no lo has visto, a escuchar ese episodio, porque nuestro corazón, como dice la autora, no me acuerdo si era Fitzpatrick, es una máquina de hacer ídolos. No, eso no lo decía yo, lo decía otra gente. Pero, sí. pero alguien lo dijo, no fuimos nosotros. Alguien lo dijo, alguien, y fue muy bueno. Y es real. Nosotras somos una máquina de hacer ídolos, de creación de ídolos. Entonces, como tenemos esa tendencia, nosotras tenemos que estar enfocadas en que quien ocupa ese lugar, el ídolo es quien ocupa el primer lugar. Juan Calvino lo dijo. Juan Calvino, wow, qué memoria. No, memoria no. Me llegó un mensajito de mi esposo. No lo idolatres. Tú estás idolatrando a tu esposo ahora. Está aquí, está escuchando y me mandó la respuesta. Ustedes saben, así ese que hombre mejor Juan Calvino dijo, no es alguien, no, Juan Calvino. Ese hombre es mejor que Google, porque Google no me hubiese dado de una vez la respuesta tan rápida. Bueno,
Entonces, el ídolo es alguien que nosotros ponemos en primer lugar, ¿verdad? Pero ese primer lugar, todas sabemos, toda creyente sabe, debe de saber que ese primer lugar debe ocuparlo Dios, más nadie. Y cuando mis afectos están en Dios, entonces, y Él ocupa el primer lugar, pues las otras cosas toman su lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, identifica, pide perdón si tú has idolatrado a tu esposo. Dile a tu amiga, señálaselo. Hay cosas que nosotras no vemos, que yo necesito, Patricia, que tú me digas, mira, para ti, Chacho, es un ídolo. Quizás ella no lo ve. Y tú le enlistas las razones, mira, porque yo veo esto, Somos aquello. Somos ciegos a nuestra propia falta. Exactamente. Y animarla a que ella ponga su confianza en el Señor, que ponga al Señor en el primer lugar y que entienda que el único que no nos falla es Dios. Así y es peligroso poner al esposo en el primer lugar como el ídolo, porque él nos va a fallar y ella va a ser muy herida cuando eso suceda. Y ningún ser humano fue creado para ese lugar. Así es. Entonces yo me voy a encontrar demandando cosas de esa persona que no me puede dar, porque solamente me la puede dar Dios. Y un matrimonio de esa manera es un matrimonio que no es feliz, genuinamente. O sea, se va a ver afectado y va a crear grietas en ese matrimonio. Entonces, correcto. Pues te tengo la última pregunta. La última pregunta de nuestro último episodio de la temporada. De la última temporada de ahora. De la última de ahora. Lo último de lo último. El final. El final. Final. Bueno, mira, Patricia, y esta es una pregunta súper interesante porque muchas de nosotras como esposas que tenemos una vida devocional activa, queremos lo mismo para nuestro esposo. Pero dime la pregunta, ella dice, si mi esposo no tiene un tiempo, si mi esposo tiene un tiempo sin leer la Biblia o tener una vida devocional, ¿qué debo hacer como esposa? Es una muy buena pregunta. Y lo primero que yo quiero decirte, ¿tú estás segura que tu esposo no está leyendo la Biblia y no está teniendo un tiempo devocional? Porque si se tranca en el baño. No, la verdad es que en una relación normal, tú no estás todo el tiempo con tu esposo. Cierto. Tú haces otras cosas, tú sales, tú no estás todo el tiempo, tú no estás en la cabeza de tu esposo para saber que tu esposo no está orando, porque yo no tengo que estar con los ojos cerrados y las manos juntas para estar orando. Yo puedo estar en una silla, en silencio y estar orando y nadie más saberlo. O yo puedo en algún momento donde esa esposa no esté presente, el esposo estar leyendo su Biblia y estudiando su Biblia. Entonces, es una pregunta que yo de verdad quiero animarte a que tú pienses si tú estás segura que eso es lo que está pasando en la vida de tu esposo. Correcto. Yo no digo que no, pero yo digo que a veces somos muy prontas como a decir, no, mi esposo no está teniendo vida devocional. Y también se da porque, como Charvela tú mencionabas al principio, porque no está haciendo lo que yo estoy haciendo, porque entonces yo me siento con un cuadernito y me siento con un lapicero y estoy anotando y estoy haciendo esto y yo quiero que mi esposo tenga su vida devocional de la misma manera. No funciona así. Entonces tú tienes que estar bien segura de que eso es genuinamente lo que está pasando. Si es así y tú estás viendo también frutos de ese enfriamiento y esa lejanía del Señor, porque la verdad que cuando uno está distante y lejos del Señor, eso afecta nuestro día a día, nuestras reacciones, nuestra manera de ver las cosas, de actuar, porque estamos dejando de alimentar el espíritu y la carne está siendo alimentada. Si eso es lo que tú estás viendo en tu esposo, yo te animo a que ores por él. No te conviertas en esta mujer ahora gotera que comienza, mira, tú no vas a leer tu Biblia hoy, tú no leíste, tú no has orado en el día de hoy. ¿Cómo es posible que tú vas a liderar esta familia y estos hijos si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la Biblia? Porque lo que vas a crear es un distanciamiento de parte de tu esposo. Y tú no eres su mamá, tú no eres su Espíritu Santo, y eso es algo que nosotras como esposas necesitamos entenderlo. Así que comienza a orar por tu esposo, y si el Señor, y pídele al Señor que te provea la oportunidad de una conversación, pero no una conversación donde tú vayas a cuestionar, una conversación quizá donde tú preguntes, ¿cómo estás? ¿Cómo tú has estado? ¿Qué Dios ha hecho en ti? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo sentir? ¿Cómo te has sentido en estos días? ¿Con qué estás luchando? Y tú vayas con esa intención y tú compartas las tuyas también. Porque no creas que porque tú estás haciendo todo tu devocional todo el tiempo y no fallas en una, estás necesariamente mejor espiritualmente, porque actividad espiritual no significa salud espiritual. Yo puedo estar yendo a la Biblia todo el tiempo sin tener genuinamente un encuentro con el autor de las Escrituras. Entonces, cuida tu corazón del legalismo y pide al Señor que te dé un corazón humilde y de amor por ese esposo, no de cuestionarlo y no de verte a ti misma como mejor que él, porque a los pies de la cruz todos somos iguales. Así es. Bueno, y con esto nos despedimos. Te animamos a que si te faltó algún episodio,
en esta serie, pues ponte al día en Y estas quizás de vacaciones. las otras temporadas, porque hay mucho. Hay muchos, más de 100 episodios, tanto en audio como en video. Hay muchos en audio también, Sí, exacto. de la primera temporada. Así que ve a cualquier aplicación de podcast y ahí vas a encontrar todos los episodios, o el canal de YouTube de Coalición por el Evangelio, y ahí están todos los episodios que hemos podido grabar en estos años. Así que nos vemos pronto, la vamos a extrañar, pero volvemos si Dios nos lo permite. Y nos vemos muy pronto si Dios quiere. Si Dios quiere. Bye.